Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas. Ya saben que aquí amamos el drama, las intrigas, los romances apasionados y por supuesto, esos finales que nos dejan con la boca abierta. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de esos finales impactantes que ocultan secretos, giros inesperados y a veces, hasta mensajes que no vemos a simple vista. Hoy vamos a desentrañar esos cabos sueltos, analizar esas decisiones controvertidas y explorar las posibles interpretaciones que se esconden detrás de las últimas escenas de algunas de nuestras series turcas favoritas. Prepárense porque vamos a hablar de esas series que nos robaron el sueño, nos hicieron reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Vamos a explorar esos finales que nos dejaron pensando, pero que acaba de pasar, durante días, semanas e incluso meses. Pero antes de empezar a desmenuzar esos finales que nos quitaron el aliento, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis análisis, reseñas y recomendaciones sobre las mejores series turcas del momento. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de secretos y revelaciones. Vamos a empezar con una serie que dividió aguas con su final, Karasevda, o Amor Eterno, como la conocimos por aquí. Uf. Ese final. ¿Qué podemos decir? La muerte de Kemal al final, sacrificándose por Nihan y Deniz, fue un shock para muchos. Algunos lo consideraron un final trágico pero coherente con la intensidad de la historia, una especie de Romeo y Julieta moderno, donde el amor verdadero triunfa incluso en la muerte. Otros, en cambio, lo vieron como una puñalada trapera, un final innecesariamente cruel que dejó a los fans devastados. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta decisión? Más allá del drama y la tragedia, podríamos interpretar la muerte de Kemal como una representación de la imposibilidad de un amor puro y verdadero en un mundo corrupto y lleno de obstáculos. Kemal, con su idealismo y su sentido de la justicia, era un símbolo de esa pureza que no puede sobrevivir en un entorno tan hostil. Su sacrificio final, entonces, se convierte en un acto de amor supremo, pero también en una denuncia de las fuerzas que impiden la felicidad y la realización personal. Profundicemos un poco más en este final. Karasevda no era solo un melodrama romántico, era una historia sobre la lucha de clases, la ambición desmedida y el poder corruptor del dinero. Kemal, proveniente de un origen humilde, representa la integridad y la honestidad, mientras que Emir, su némesis, personifica la riqueza y la falta de escrúpulos. La muerte de Kemal, entonces, puede interpretarse como una derrota de la bondad frente a la maldad, un recordatorio de que a veces, los buenos no ganan. Pero, ¿es realmente una derrota? ¿O es, quizás, una victoria moral? Kemal muere defendiendo lo que cree, protegiendo a la mujer que ama y a su hija. En ese sentido, su sacrificio se convierte en un legado, una inspiración para Nihan y Deniz, para que luchen por un mundo mejor. La pregunta que nos deja este final ¿es preferible una vida larga y cómoda a costa de comprometer los propios valores, o una vida corta pero llena de significado y sacrificio? Karasevda nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre el tipo de mundo que queremos construir. Otro final que generó muchísima controversia fue el de Medcezir, la adaptación turca de DOC. Si bien la serie tuvo un recorrido bastante fiel a la original, el final introdujo elementos que no estaban presentes en la versión estadounidense. La muerte de Yaman en el último episodio protegiendo a Mira de una bala, fue un giro inesperado que dejó a muchos fans en shock. ¿Por qué matar a Yaman? Algunos argumentan que fue una forma de darle un cierre dramático a la serie, elevando el sacrificio y el amor de Yaman a un nivel heroico. Otros, sin embargo, creen que fue una decisión innecesaria que arruinó el final feliz que muchos esperaban para Yaman y Mira. Pero si lo analizamos más a fondo, la muerte de Yaman podría interpretarse como una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. También podría verse como una forma de romper con el final predecible y edulcorado que suele caracterizar a las series juveniles. Al final, Medcezir nos recordó que la vida no siempre es un cuento de hadas y que a veces, incluso los héroes más valientes tienen que enfrentarse a un destino trágico. Pero, ¿es realmente trágico el destino de Yaman? Aunque su muerte sea dolorosa, también es un acto de amor supremo. Yaman, que había luchado toda su vida por salir de la pobreza y por proteger a los que amaba, muere haciendo precisamente eso.
Su sacrificio le da sentido a su vida y le asegura un lugar en el corazón de Mira para siempre. Además, la muerte de Yaman también puede interpretarse como una crítica a la sociedad turca, que a menudo glorifica la masculinidad tóxica y la violencia. Yaman, que al principio de la serie era un joven problemático y agresivo, evoluciona a lo largo de la trama y aprende a controlar sus impulsos y a expresar sus sentimientos. Su muerte entonces puede verse como una tragedia, pero también como un símbolo de esperanza, una prueba de que es posible cambiar y convertirse en una mejor persona. El final de Medcezir nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, el sacrificio y la redención, y sobre cómo incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Ahora vamos a hablar de una serie que nos conquistó con su romance, su humor y sus personajes entrañables, Erkenzicus, o Pájaro Madrugador. Si bien el final de esta serie fue mucho más feliz y satisfactorio que los anteriores, con Can y Sanem finalmente juntos y felices, algunos fans sintieron que el último tramo de la serie se alargó demasiado y perdió un poco el encanto inicial. ¿Qué se ocultaba detrás de esta extensión de la trama? Es posible que la producción haya querido aprovechar el éxito de la serie y alargarla lo máximo posible, incluso a costa de sacrificar un poco la calidad de la historia. Sin embargo, también podríamos interpretar esta extensión como una forma de profundizar en la relación entre Can y Sanem, explorando los desafíos y las dificultades que enfrentan como pareja. Al final, Erkenzicus nos enseñó que el amor verdadero requiere paciencia, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. Pero, ¿es realmente necesario alargar una serie para profundizar en una relación? Algunos argumentan que sí, que el tiempo es esencial para que los personajes evolucionen y para que la audiencia se conecte con ellos. Otros, en cambio, creen que es mejor una serie más corta y concisa, que no se alargue innecesariamente y que mantenga el interés del espectador de principio a fin. En el caso de Erkenzicus, la extensión de la trama permitió explorar los celos de Can, las inseguridades de Sanem y los desafíos que enfrentan como pareja cuando intentan equilibrar sus carreras profesionales con su vida amorosa. Sin embargo, también es cierto que algunos episodios se sintieron repetitivos y que la trama perdió un poco de frescura. El éxito de Erkenzicus radica en su capacidad para crear personajes entrañables y situaciones divertidas y románticas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la serie, es innegable y es uno de los principales motivos por los que la serie conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. El final de Erkenzicus nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, que requiere trabajo y compromiso, pero que al final, vale la pena luchar por él. Otro ejemplo de final que generó debate es el de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, la serie histórica que narraba la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. Si bien la serie tuvo un gran éxito de audiencia y crítica, el final, con la partida de Ertuğrul y el inicio de una nueva era bajo el liderazgo de su hijo Osman, dejó a algunos fans con ganas de más. ¿Qué se escondía detrás de esta transición? La partida de Ertuğrul no solo marcaba el final de una etapa en la historia otomana, sino también el final de una era en la serie. La producción decidió seguir adelante con una secuela, Kurulus, Osman o Fundación, Osman, que narraba la vida del fundador del Imperio Otomano. Esta decisión permitió explorar una nueva etapa en la historia otomana y presentar nuevos personajes y conflictos. Sin embargo, algunos fans lamentaron la ausencia de Ertuğrul, el personaje que los había cautivado durante 5 temporadas. Pero, ¿era realmente posible continuar la serie con Ertuğrul? La historia de Ertuğrul Gazi había llegado a su fin y era lógico que la serie se centrara en la vida de su hijo Osman, quien fundó el Imperio Otomano. La transición de Ertuğrul a Osman también permitió explorar nuevas temáticas, como la consolidación del poder otomano, la lucha contra los enemigos internos y externos y la expansión del imperio. Si bien algunos fans extrañaron a Ertuğrul, la mayoría aceptó la transición y continuó viendo Kurulus, Osman, que también se convirtió en un gran éxito. El éxito de Dirilis, Ertuğrul, radica en su capacidad para combinar historia, acción, drama y romance. La serie presenta una visión épica de la historia otomana y muestra la lucha de Ertuğrul Gazi por establecer un estado independiente y por proteger a su pueblo. El final de Dirilis, Ertuğrul, marca el final de una era, pero también el comienzo de otra. La serie nos recuerda que la historia siempre está en constante cambio y que es importante aprender del pasado para construir un futuro mejor. La decisión de continuar la historia con Kurulus, Osman fue acertada, ya que permitió explorar nuevos personajes, conflictos y temáticas, manteniendo el interés de los espectadores.
Y ahora vamos a hablar de una serie que nos mantuvo al borde del asiento con sus giros inesperados y sus personajes complejos, Yerde o Infiltrado. El final de esta serie con la muerte de Sarp y Mert, los dos hermanos separados al nacer que se infiltran en la mafia, fue un golpe durísimo para muchos fans. ¿Por qué matar a los protagonistas? Algunos argumentan que fue una forma de darle un final impactante y memorable a la serie, elevando el sacrificio de Sarp y Mert a un nivel heroico. Otros, sin embargo, creen que fue una decisión innecesaria que arruinó el final feliz que muchos esperaban. Pero si lo analizamos más a fondo, la muerte de Sarp y Mert podría interpretarse como una reflexión sobre el precio de la venganza y la imposibilidad de escapar del destino. También podría verse como una forma de romper con el final predecible y edulcorado que suele caracterizar a las series policíacas. Al final, Yerde nos recordó que la vida es impredecible y que a veces, incluso los héroes más valientes tienen que enfrentarse a un destino trágico. Pero, ¿es realmente una tragedia el destino de Sarp y Mert? Aunque su muerte sea dolorosa, también es un acto de redención. Sarp y Mert habían vivido toda su vida atormentados por su pasado y por la venganza. Su muerte entonces puede verse como una liberación, como una forma de romper el ciclo de violencia y de encontrar la paz. Además, la muerte de Sarp y Mert también puede interpretarse como una crítica a la sociedad turca, que a menudo glorifica la venganza y la violencia. Yerde nos muestra las consecuencias devastadoras de la venganza y nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón y la reconciliación. El éxito de Yerde radica en su trama compleja y llena de giros inesperados, así como en sus personajes complejos y bien desarrollados. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la venganza. El final de Yerde es impactante y memorable, y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir el presente. El sacrificio de Sarp y Mert es un acto heroico que les asegura un lugar en el corazón de los espectadores para siempre. La serie nos recuerda que a veces, incluso los finales más trágicos pueden tener un significado profundo y trascendente. Hemos recorrido varios ejemplos de finales de series turcas que nos dejaron pensando. Hemos visto cómo algunas decisiones creativas pueden generar controversia, mientras que otras pueden añadir profundidad y significado a la historia. Al final, la interpretación de un final es algo muy personal y depende de la perspectiva de cada espectador. Lo importante es que estos finales nos hagan reflexionar, nos emocionen y nos inviten a seguir hablando de nuestras series turcas favoritas. Porque, admitámoslo, las series turcas tienen una magia especial. No se limitan a contarnos una historia, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros valores, sobre nuestras relaciones. Nos hacen reír, llorar, amar y odiar. Nos transportan a un mundo diferente donde el drama, la intriga y el romance se entrelazan para crear historias inolvidables. Y por supuesto nos dejan con esos finales que nos hacen pensar, pero que acaba de pasar, durante días, semanas e incluso meses. Es esa capacidad de generar debate y reflexión lo que hace que las series turcas sean tan populares en todo el mundo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través de los finales impactantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos finales. ¿Están de acuerdo con mis interpretaciones? ¿Hay algún otro final de serie turca que les haya impactado especialmente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series favoritas. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas y para analizar juntos esos finales que nos dejaron sin aliento. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares seriéfilos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, reseñas y recomendaciones sobre las mejores series turcas. Hasta la próxima. Y no olviden seguir disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Que la pasión por el drama y el romance nos acompañe siempre. Adiós mis seriéfilos empedernidos.